Muy buenos días familia, hoy es el día cuarto de nuestro ayuno y el día de hoy vamos a estar viendo un tema que se llama el carácter de Daniel. Vamos a estar mirando ciertas características de su carácter que bueno, la invitación es a que aprendamos y que sigamos el ejemplo de un gran hombre que fue Daniel. Recordemos que durante estos 21 días vamos a estar estudiando fuertemente la vida de Daniel y bueno, que sea el Espíritu Santo guiándonos durante este estudio. Bueno, Daniel es un ejemplo digno de imitar en consagración, en fidelidad, en obediencia. Hoy vamos a aprender sobre algunas características de ese carácter que tenía el profeta Daniel. Resulta que Daniel trabajó en un palacio durante el reinado de 4 reyes, es decir, que él vivió tanto que logró ver 4 reyes y trabajó en el palacio en estos 4 reinados. Y su fidelidad lo llevó a que su vida estuviera en peligro en varias ocasiones. Y vamos a ver, quizás en otros días, en otras lecciones, vamos a ver cómo esta fidelidad a Dios llevó a que su vida corriera peligro, pero él se mantuvo firme. Daniel fue un siervo de Dios, quien vivía en tiempos, un ambiente de contaminación espiritualmente hablando, corrupción, intrigas, vicios, pero sin embargo desde muy joven él demostró una vida en santidad, integridad, fue fiel a Dios y se comprometió con Dios y con sus principios. Él se mantuvo leal y fiel y de esta manera llegó a impactar todo su entorno de una forma positiva. Vamos a explorar algunos de sus aspectos del carácter de Daniel. Entonces el primero lo vamos a encontrar en Daniel 6:4. Resulta que este capítulo, el capítulo 6, trata sobre el relato de Daniel en el foso de los leones, que más adelante vamos a indagar un poquito más en qué pasó en este relato. Pero en el versículo 4, bueno, voy a leerlo desde el 3, como la segunda parte del 3. Dice así: debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudiera criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Entonces comenzamos a ver varias características de Daniel. Él era una persona responsable, íntegra, una persona en la que se podía confiar. Todas las responsabilidades que se le encargaban, él las cumplía de una manera excelente. No era mediocre y además nunca comprometió su integridad. Cuando los otros administradores veían que quizás él lo ponían, tenía como ese afecto especial de quizás del rey, o lo ponían en cargos superiores, les daba a sus compañeros, podemos decirlo así, o las personas a su alrededor, les generaba mucha envidia. Entonces en este caso, estos administradores, los otros administradores, hicieron como una inspección. Intentaron encontrar alguna inconsistencia en el trabajo de Daniel para así eh, culparlo y como sacarlo a la luz. Pero ellos no encontraron ningún error. Y por eso toman otra decisión que lo veremos más adelante. Pero lo que quiero que resaltemos en este versículo es esa integridad. Asimismo tiene que ser nuestro trabajo o cualquier proyecto, cualquier cosa que hagamos, que todo lo que hagamos sea como para Dios. En cualquier idea, proyecto, emprendimiento, lo que sea que estemos haciendo, que lo hagamos como para Dios. Incluso si es una cosa pequeña, uno pensaría que es insignificante quizás en su trabajo o en la escuela, en el estudio, en nuestro ambiente, que tengamos en cuenta que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios, no para reconocimientos humanos, ni para, no sé, por algún otro motivo no,
sino que nuestro trabajo sea como para Dios, que sea excelente. Seguir ese ejemplo de Daniel y convertirnos en personas confiables, en personas responsables, que si nos comprometemos a hacer algo, lo cumplimos y lo hacemos bien, con una forma íntegra. No nos dejamos quizás llevar por, bueno, no sé, alguna idea, no sé, que nos quizás mande por un camino un poco chueco, sino que todo lo que hagamos sea recto, que no nos dejemos influenciar por malas mañas o por otras personas a nuestro alrededor, sino que al contrario, que nuestra integridad incluso llegue a influenciar a otros a ser íntegros de la misma manera. Que en el momento de que si alguien llega a cuestionar nuestra integridad, que bueno, que esa persona quede como casi que se tenga que pasar esas sus propias palabras, porque nuestra integridad no puede ser cuestionada. Pero en el momento en el que comenzamos a hacer cosas un poquito torcidas o bueno, que no están bien, pues ahí nuestra integridad sí puede ser cuestionada y puede que no, pues que tengamos que trabajar en eso para convertirnos en personas íntegras, rectas, como lo fue Daniel. Vamos a ir un momento a Proverbios 27, que habla sobre el ser íntegros. Dice así: los justos caminan con integridad, benditos son los hijos que siguen sus pasos. Entonces, si queremos ser justos, la integridad tiene que ser parte de nuestro caminar. Debemos caminar con integridad en todos los aspectos de nuestra vida. Segunda característica que vemos en el carácter de Daniel. Daniel fue obediente. La obediencia es transformar nuestra vida hacia la voluntad y preceptos de Dios. ¿Y dónde encontramos esa voluntad y preceptos? Pues en la palabra. Es un aspecto vital de la fe, pues le da como un sentido práctico. Básicamente, bueno, conocemos este versículo en Santiago 2:26, donde dice que la fe sin obras es muerta. De la misma manera, pues la fe tiene que ser como basada también en la obediencia. La obediencia tiene que ser una parte clave de nuestra fe, ¿verdad? La fe sin obediencia son solo palabras. Tenemos que sustentar nuestra fe con nuestras acciones. Tiene que ir acompañado con nuestras acciones, con acciones de obediencia a los preceptos de Dios, a la voluntad de Dios. Y no solamente se trata de recibir y cumplir órdenes y ya, no. La obediencia va más allá de eso. Es de una aceptación voluntaria, gozosa y responsable de la voluntad de Dios. ¿Verdad? Que se convierta como en un estilo de vida. El obedecer los preceptos de Dios se convierta en un estilo de vida en nosotros. Como fue para Daniel. La vida de Daniel reflejó una vida de obediencia a Dios. Y lo vimos anteriormente en el primer capítulo de Daniel, cuando el rey ofreció esta comida y bebida, pero él y sus amigos decidieron no contaminarse. Prefirió obedecer a Dios y quizás arriesgarse a la ira del rey que desobedecer a Dios y satisfacer al rey. Él se mantuvo firme y obediente. ¿Por qué? Porque quizás esta comida que le estaban ofreciendo iba en contra de las leyes pues que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Entonces ellos decidieron mantenerse fieles y obedientes, a pesar de que pues su vida corría peligro, porque ellos estaban pues básicamente eran prisioneros del rey. Entonces no era que tuvieran pues los super derechos de decir yo quiero comer esto, lo otro. No, era un momento pues bastante crítico, pero ellos se mantuvieron firmes y obedecieron, porque ese era su estilo de vida y sabían que pues su fidelidad era hacia Dios. Y más adelante vamos a ver ese tema de la fidelidad. Hay muchas cosas que nos ofrece este mundo que son opuestos a la voluntad de Dios. Es necesario desarrollar en nosotros esta firmeza para mantenernos en obediencia, porque lo que nos ofrece el mundo nos aleja de Dios. A pesar de que quizás
podamos ver que quizás el camino de la obediencia tenga inconvenientes o riesgos, como fue en el caso de Daniel. Tengo el nombre de David pegado hoy, Daniel. Bueno, es importante mantenernos firmes en la obediencia sin importar el costo, pues Dios es quien nos protege y sabemos que estamos obedeciendo y siéndole fiel a un Dios que es todopoderoso, y Él no nos va a dejar avergonzados, a pesar de que quizás en nuestra naturaleza tengamos miedo y dudemos. Él no nos va a dejar avergonzados cuando le somos fieles, cuando estamos obedeciendo sus preceptos y sabemos que las cosas que Él tiene planeadas para nosotros, su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Entonces todas estas promesas que encontramos en la palabra de Dios tienen que servirnos como motivación para que nuestra vida se convierta en una vida en obediencia, que ese sea nuestro estilo de vida, una vida íntegra, como ya lo vimos, y obediente. Tercera característica del carácter de Daniel: una actitud excelente. Él mantuvo una actitud sobresaliente entre todos los demás del reino. Él se propuso honrar a Dios de esta manera. Muy interesante, pues como está puesto aquí. Él decidió honrar, o se propuso honrar a Dios de esta manera, con una actitud sobresaliente. Lo veíamos también en el primer capítulo, en todo este contexto de que cuando él tuvo que, pues básicamente casi que enfrentarse al rey y decir: yo no voy a comer esta comida que me están ofreciendo, por mis principios voy a decidir comer solamente vegetales y agua. Entonces, cuando él expresó de su preferencia o la decisión que había tomado, a pesar de que fue firme, no fue grosero, ni altanero, ni irrespetuoso, sino que siguió respetando quizás el orden de las cosas como debían hacerse con el rey. Habló con sus superiores y bueno, Dios incluso puso gracia en el corazón de sus superiores para que se permitiera esta situación, ¿verdad? Entonces Dios, vemos nuevamente la mano de Dios también respaldando a los suyos. Entonces, bueno, y como lo vimos anteriormente, el resultado desde esta decisión fue que ellos fueron hallados superiores, fueron hallados más fuertes, con más ánimo, bueno, etcétera. Entonces, pero el tema a recalcar aquí es esa actitud sobresaliente que tuvo Daniel. No dice la palabra de Dios que les gritó, que fue rebelde, no, sino él siguió respetó a sus autoridades, a pesar de que no estaba de acuerdo quizás con lo que se le estaba imponiendo, pero también al mismo tiempo se mantuvo firme. Entonces es un equilibrio ahí que tenemos que aprender de Daniel, quizás cuando se nos presentan este tipo de situaciones en nuestra vida, donde bueno, quizás en el trabajo el jefe nos está pidiendo hacer algo que no nos sentimos cómodos porque sabemos que está en contra de nuestros principios. ¿Cómo manejamos esa situación? Bueno, aquí Daniel nos está enseñando cómo un joven pues de 15 años logró manejar esta situación, y pues Dios le dio mucha sabiduría, y a medida que vamos a ver la vida de Daniel nos damos cuenta de que se presentan varias veces situaciones parecidas. Entonces, esta buena actitud se observó en la vida de Daniel en todos los aspectos de su vida, tanto en quizás el aspecto espiritual o religioso, como también su desempeño laboral, y aunque no lo especifica en Daniel claramente con sus compañeros, pero pues probablemente por su integridad también pues reflejaba la misma actitud en su vida personal o interpersonal con otras personas. Gracias a esta actitud que tenía sobresaliente, se ganó la confianza del rey y él llegó a tener altos cargos. Primero es importante, para seguir el ejemplo de Daniel, es importante que primero busquemos ser auténticos, no solamente aparentar una buena actitud para dar quizás una buena impresión a alguna persona. Una actitud
duradera es la que nace de la convicción y el compromiso con nuestros valores y principios que debemos adoptar como propios. Y esos valores y principios pues tienen que estar, son los de Dios, tienen que estar ahí alineados con los de Dios, ¿verdad? El vivir alineados con estos principios forjó en Daniel esta actitud sobresaliente que lo llevó a estos altos cargos y que pues la vemos reflejada en todo el libro de Daniel. A pesar de que estaba rodeado de personas negativas, con una actitud pésima, mezquinos, envidiosos, calumniadores, mentirosos, llenos de celos, personas que no tenían límites, esas personas que, mejor dicho, aplicaba el dicho de que el fin justifica los medios. Daniel estaba rodeado de todo este tipo de personas, pero él tenía una actitud diferente. Él no se dejaba influenciar por el ambiente, sino que él se mantuvo firme y tenía ese carácter firme. Entonces Daniel era diligente, responsable, honrado, honesto, fiel, y por esta actitud también que tenía, por estas cualidades, sobresalía. Vamos a leer un momentico Filipenses 4:8. Dice así. Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honrable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Es otra motivación y otro versículo donde nos motiva, nos alienta a mantener este estilo de vida y a mantenernos enfocados en esas cosas, enfocarnos en todo lo bueno, lo justo, todo lo que es admirable, en pensar cosas buenas, pensar cosas positivas, cosas dignas de alabanza. Entonces la motivación de que, primera característica, veíamos que era responsable, íntegro, mantenernos íntegros, obedientes, con una excelente actitud. Y la cuarta característica que vamos a ver hoy es la fidelidad de Daniel. Él fue fiel. Hoy en día hay muchos creyentes que dividen su vida entre la iglesia y quizás las actividades fuera de la iglesia, pero es importante, como hablábamos ahorita, ser auténticos, ser fieles e íntegros en todos los aspectos, no dividirnos entre que somos unos en la iglesia y otros por fuera. No. Daniel mostró fidelidad a Dios en todos los aspectos de su vida. No era uno con quizás sus amigos y otro con el rey para caerle bien al rey. No, él era el mismo y mantenía su fidelidad a Dios, sus principios firmes en todos sus momentos y en todos los aspectos de su vida. La fidelidad es ese común denominador, y yo creo que una de las cualidades que vale la pena resaltar más en la vida de Daniel, una de esas virtudes que más se resalta en los capítulos de Daniel, esa fidelidad que tenía a Dios, que aunque su vida corriera peligro, aunque literalmente estaba amenazado por animales feroces, estaba amenazado por cosas fuertes que uno diría, no, pues son de película, pero no, él las vivió. Entonces, a pesar de todas estas amenazas de su vida, él su fidelidad a Dios siguió firme, permaneció firme a Dios y a sus principios, a sus creencias. Entonces, Daniel es un excelente ejemplo para seguir, y nos motiva muchísimo a de verdad explorarnos o evaluarnos y mirar si quizás nuestra integridad ha sido no cuestionada, sino quizás hemos participado en cosas que no nos mantienen, no sé, como que no demuestran nuestra integridad, ¿verdad? Es importante que conozcamos estas características de personas como Daniel, y yo pienso que especialmente él, que estaba rodeado
en un mundo tan alejado de Dios como nosotros, que vivimos en un mundo tan alejado de Dios, con tanta oscuridad alrededor de nosotros. Yo creo que hay mucho que debemos aprender de cómo era Daniel y cómo él enfrentaba todos estos retos que se le presentaron, todas las amenazas y cómo se mantuvo fiel. Entonces, bueno, durante el resto de los otros días que vamos a estar en ayuno y aprendiendo sobre este personaje, bueno, los invito a que verdaderamente sigamos el ejemplo de Daniel y que de verdad fortalezcamos nuestro carácter, que fortalezcamos nuestro espíritu, nuestra fe, que nuestra fe sea llena de obras en obediencia a Dios, que esa obediencia se convierta en nuestro estilo de vida y bueno, que seamos también fuente de inspiración para otros creyentes en integridad, en fidelidad y también pues para los que son papás o tenemos pues a cargo jóvenes o niños, también enseñarles esa fidelidad desde jóvenes, porque Daniel era muy joven cuando tuvo que enfrentarse y probar su fidelidad a Dios. Entonces, también enseñarles con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, cómo es mantenernos fieles a Dios. Familia, los invito a que cerremos los ojos y terminamos este tiempo con un tiempo de oración. Padre Santo, gracias porque nos permites aprender más sobre la vida de este hombre, Señor, tan maravilloso que fue Daniel. Gracias porque hoy nos enseñas características que tenía Daniel, que nos sirven como ejemplo para vivir, Señor, y para afrontar todos estos retos que enfrentamos en nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos recuerde, Señor, cuando estemos frente a estas situaciones. Espíritu Santo, recuérdanos estas enseñanzas de estas características de Daniel. Por favor, Dios, danos sabiduría para tomar decisiones sabias. Perdónanos si nos hemos alejado de un camino de integridad, si nos hemos alejado de tus principios, si hemos quizás tambaleado un poco y hemos muchas veces sido hipócritas. En un lado somos una persona, en otro lado somos otra persona. Por favor, ayúdanos a ser auténticos, a estar firmes en la fe, que nuestra fe no pueda ser movida, Señor. Y permítenos llegar a tener un poco de la fidelidad que tenía Daniel hacia ti. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, íntegros, obedientes en tus principios. Gracias por este tiempo de ayuno, por este tiempo de enseñanza, porque fortaleces nuestro espíritu, fortaleces nuestro cuerpo. Te seguimos clamando, Señor, por cada una de las peticiones que, Señor, pues estamos entregándote a ti. Te pedimos, por favor, que tomes control de estas situaciones y estamos expectantes a ver tu obra tan maravillosa y milagrosa, porque sabemos que estás obrando de una forma milagrosa en todas estas peticiones, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por motivarnos a cada día ser esas personas que tú quieres que seamos. Te entregamos este día en tus manos y nos queremos quedar, Señor, dándote a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.